Dolores vive momentos de verdadera catástrofe a partir de un tornado que azotó el centro y varios barrios de la ciudad sobre las 16:30 de la tarde de hoy. Casas destruidas, árboles caídos, autos dado vueltas, escombros esparcidos a lo largo y ancho de la ciudad. Todavía los doloreños no dan crédito de lo que están viviendo. Recorrer las calles de esta ciudad es realmente muy triste. El 15 de abril de 2016, un tornado arrasó con la ciudad de Dolores, en Soriano, dejando 4 personas muertas y cientos de edificaciones destruidas, entre ellos los liceos 1 y 2. Tras el impacto, la solución más inmediata para los centros de estudio fue la instalación de 34 aulas móviles, inauguradas en el mes de mayo como una solución provisoria. Meses después, las autoridades indicaron que las obras del Liceo número 1 se harían durante 2017 para inaugurarse en 2018 y el número 2 se empezaría a trabajar en 2018. El proyecto de reconstrucción del Liceo 1 de Dolores se va a desarrollar a lo largo del año 2017. Hoy, a casi un año y medio de esto, profesores y vecinos denuncian que hasta el momento no se comenzó con las obras y que las construcciones corren peligro de derrumbe, mientras que las autoridades explicaron que las licitaciones para las obras están trancadas por trámites en el Tribunal de Cuentas. Bueno, ya está presentado. Tenemos con nosotros al presidente del CODICEN, Wilson Neto, para hablar de este tema. Vamos a arrancar con el tema Dolores y también de otros que presentaban también los profesores a pocos días del comienzo de clases. ¿Qué pasó en Dolores que no están los liceos prontos, tal cual estaba previsto, ¿no? Que comenzaran las obras en 2017? Bueno, creo que tú en el audio ahí lo recoges. Es un planteo que hicimos en la comunidad de Dolores, de que el proyecto se iba a realizar durante el año 2017. Inclusive estuvimos en noviembre, diciembre del año 2016 para poder acordar con la comunidad educativa y la comunidad en general el formato del proyecto. O sea, en definitiva, luego de abril, en un mes, en un tiempo récord, se llevaron adelante esa infraestructura que se hacía referencia, que permitió atender a más de 1.500 estudiantes. Es una situación de emergencia, ¿no? Eso sí, ya sí, sin pasó. duda. Sí, sí, sin duda. Luego durante el año 2016, luego que se construyó esa obra y se atendió esa situación, estamos hablando de los 2 liceos de la ciudad devastados por la temática obviamente conocida. A partir de ahí lo que se hizo todo un proceso. Una vez que se logró ingresar, luego de la habilitación de bomberos para poder ingresar, se hizo una licitación para poder llegar a una empresa que tuviera capacidad técnica de quitar los despojos, ¿no? Recuerden, creo que se ven ahí las imágenes, no solamente es el tema de los despojos del liceo, sino también había una agropecuaria al lado del liceo que todo su techo, en una escala enorme, voló hacia el patio del liceo. Eso llevó también algún tiempo. Y luego se dieron una serie de circunstancias que todas entendibles respecto al proyecto a desarrollar. Tomó 2 vías, una vía en secundaria, otra vía más central, sobre la viabilidad de continuar con los 3 pisos que tenía el liceo. Si continuaba o no continuaba la planta alta, había un grupo del colectivo de docentes que entendía que por distintas situaciones que habían vivido con ese piso debían tal vez de anularlo, otros que entendían que no. Entonces, en lugar de restaurar el liceo, se pasó a un proyecto de reformular el liceo. Entonces el liceo hoy, con su nuevo proyecto construido con la comunidad, se llevó adelante una licitación. O sea, ahora el liceo no solamente ese 3er piso va a estar para actividades de carácter extracurricular, no curricular como estaba antes, sufrió una serie de ampliaciones. Para hacer esas ampliaciones y en el uso del patio se tuvieron negociaciones importantes y de tiempo también con el gobierno departamental para los permisos necesarios para poder hacer esa transformación. Eso se llevó a un proyecto. El proyecto se envió al Tribunal de Cuentas, estamos hablando siempre durante el año 2017, que fue lo que expresamos, que el proyecto se iba a desarrollar durante el año 2017. Bueno, y ahí el Tribunal de Cuentas entiende en forma adecuada que había una serie de anomalías técnicas en el pliego, que se hizo el llamado, y devuelve con observaciones ese expediente. ¿Anomalías técnicas en qué sentido? No, técnicas en el sentido que hay precisiones que estaban, de alguna manera, expresiones que tenían demasiada precisión sobre determinadas características de equipos que componían parte de la globalidad del edificio y que de alguna manera podían anular la posibilidad de otros oferentes que no cumplieran con ese tipo de características. Eso se corrigió, eso retrasó este proceso
no menos de 3 meses, es parte de la realidad. Bueno, se corrigieron todas esas situaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas y se envió el 8 de febrero al Tribunal de Cuentas, o sea que tenemos como... El 8 de febrero ahora. Fecha límite el 8 de marzo para que vuelva y bueno, y ya comience yo digo la reconstrucción, porque no es la readecuación, no es el mismo liceo que se va a arreglar, sino que es un proyecto nuevo que se construyó y que de alguna manera también permite, elimina la necesidad de contar con un anexo que estaba cruzando la plaza y eso genera una dinámica, entendemos, más adecuada para los estudiantes y los docentes en ese lugar. A ver, entonces ¿hubo demoras o no? ¿O bueno, se llevó a cabo como...? A ver, uno quiere hacer las cosas lo más rápido posible. Acá el inconveniente real, más allá, una vez que se definió con la comunidad el proyecto y esas idas y vueltas se corrigieron, ha estado en esta precisión que hace el Tribunal de Cuentas, que entiende que hay un error técnico y que corresponde atenderlo, como siempre. ¿Y quién elaboró el proyecto? Eso está a nivel de manos de distintos tipos de técnicos, fundamentalmente arquitectos, ¿no? ¿Y no eran conscientes de ese? ¿Son arquitectos del equipo del COICEN que estarán acostumbrados al diseño de centros educativos? Sí, sin duda. ¿No tenían en cuenta esa irregularidad o error? Y sin duda que es un error claramente, que bueno, que luego se subsanó, pero generó en todo este paquete de meses, estamos hablando del orden de unos 3 meses, dada esta situación, que impacta, por supuesto, pues ya la obra podría haber iniciado, pero está, digamos, yo creo que hay que asumir, eso es un error que se cometió desde el punto de vista técnico, pero también yo creo que hay que reconocer el trabajo de la comunidad y la arquitecta también residente, la arquitecta Velar, que está en el departamento, y que trabajó muchísimo con los colectivos docentes, con la comunidad, para definir claramente el proyecto del nuevo liceo que se va a hacer en ese lugar, pero también todas las gestiones que tuvo que hacer y trámites en conjunto con el gobierno departamental para hacer uso de espacios que tenían ciertas restricciones desde el punto de vista normativo. ¿El gobierno departamental demoró un poco el proceso entonces? No, porque no se trata de buscar responsabilidades en forma permanente, se trata de avanzar, reconocer las dificultades. Acá cuando hay normas en cada uno de los departamentos, hay digestos municipales para lo que tiene que ver con obras y cuando uno tiene que usar espacios que no están habilitados, tiene que hacer gestiones para que de alguna manera esos permisos se den para poder operar en el proyecto y luego en la construcción. En eso estamos. Tenemos el Liceo 1 de Dolores, que bueno, ya como fecha límite del Tribunal de Cuentas, el 8 de marzo vuelve a la administración para ya poder de alguna manera iniciar ese proceso. Tenemos el Liceo 2 de Dolores, que en principio estaba previsto para el año 2020 y que iba a continuar en las instalaciones que se hicieron en ese lugar. Y se adelantó la obra y ya prácticamente en mayo va a estar en condiciones de inicio. Bueno, y así también nos ha quedado hacia atrás un jardín 116 por distintos motivos. Este caso es una empresa que abandona la obra y por tanto tenemos que reasignar otra empresa. Son situaciones que vamos a terminar en el 2019 corrigiendo este tipo de dificultades, pero también atendiendo varias cosas, ¿no? Ese centro de emergencia que tú mencionas, en realidad es una infraestructura importante para la localidad. Antes de pasar a ese aspecto de este tema, ¿cuándo comienzan las obras entonces en Dolores? El Liceo número 1, dices tú. Bueno, el límite de entrega al Tribunal de Cuentas, estamos hablando del 8 de marzo. Se puede tal vez el tribunal entregarlo antes. Eso después luego son 10 días para notificar determinadas acciones y 2 días de trámites ante el BPS. O sea que estamos hablando que tendría que estar, si todo está en orden, tendría que estar en el margen de antes de finalizar marzo, ¿no? O sea, antes de abril comienza la construcción del Liceo número 1. Hoy está todo dado. Y el 2 en mayo, como decía. El 2 sí estamos hablando, sí, mayo, junio, y también es una obra, es un liceo nuevo también, ¿no? Eso es un liceo nuevo desde cero, no es la refacción del liceo, sino que es un nuevo desde cero. Bueno, y ahí sí te digo que es importante porque esa instalación, ¿sí? Que cuando en un momento se planteó, y yo creo que hay que mirar siempre, por supuesto que hay que aprender de los errores, pero que también hay que mirar hacia adelante, en el sentido de que cuando se planteó que se llovían, ahí se hizo un acuerdo con bomberos para que bomberos llevara sus equipos y bombardeara, digamos, los centros para ver si realmente tenían esas dificultades y bueno, las pruebas son objetivas, están ahí, claramente dieron que no existían dificultades de esas características. ¿Y por qué se dijo que se llovían? ¿Por qué piensa que se...? Y porque en realidad yo creo que hay un problema, o sea, a ver, hay demandas que son más que atendibles y más que razonables. A ver, tenemos que ponernos en un contexto en lo que ocurrió en ese lugar, en la participación, el coraje y la entrega de varios compañeros, colegas que llevaron adelante y que permitió que no existieran ningún tipo de víctimas dentro del centro educativo, ¿no? Eso es un tema realmente importante. Ahí afloró valor, afloró compromiso, sí, y afloró también una responsabilidad enorme por los adolescentes que estaban dentro. O sea,
todo lo que vivió la ciudad de Dolores a veces creo que es intransferible a otros sectores de la sociedad para poder ver también el conjunto de subjetividades que hay que trabajar. Por eso llama tanto la atención que todavía no estén los liceos construidos, sí, ¿no? Pero... Justamente como broche de todo ese proceso y todo lo que le tocó sufrir a esa sociedad y a esos chiquilines, sin duda. Nosotros creo que eso tenemos que corregirlo. Digo, eso se ha hecho también, porque es razonable que así ocurra, un esfuerzo de trasladar fondos no previstos en el plan de obras para poder atenderlo. Estamos hablando en Dolores, una vez que estemos en el 2019 cerrando prácticamente este ciclo, estamos hablando del orden de los 150 millones de pesos de inversión en lo que tiene que ver en términos educativos. Bueno, y en definitiva sí, yo creo que si se requiere, digamos, porque claramente, digamos, una disculpa por esta demora de estos 3 meses, 4 meses a nivel técnico, yo creo que la administración tiene que ofrecerla. Y bueno, y también ver que hay muchos elementos que tienen que ver con las tramitaciones en función de planificar una obra, de construirla a nivel de los distintos permisos que hay que mediar y trabajar en los distintos gobiernos departamentales, que lleva su tiempo. También los pasajes que tiene por distintos organismos, en este caso particularmente con el Tribunal de Cuentas, que son parte de los procesos que dan garantías a toda la sociedad de cómo se invierten los dineros públicos. Esta infraestructura que fue, usted mencionaba el tema de que se llovía, que no se llueve finalmente y que fue elaborada como para atender la situación de emergencia. ¿Es adecuada para ahora hacer un año lectivo nuevamente que comience? Porque ya tiene unos años de desgaste también, ¿no? Bueno, en realidad el problema de las obras livianas como esta es que hay un tema que tiene que ver con los materiales que realmente se utilizan en ella y un tema cultural también, dependiendo de la zona del país, de qué validación se hace de construcciones de carácter liviano. Uno va aquí al LATU y son todas construcciones livianas, sin embargo no hay ninguna observación de que esos son los materiales que se han usado para desarrollar ese tipo de infraestructura. En definitiva, ahí lo que va a pasar, una vez que esto se libere en el año 2019, va a ser un centro de desarrollo importante para el lugar, porque ahí además de la expansión del auto, eso está al lado de UTU, que también se tuvo que arreglar, UTU, que también una parte de ella sufrió efectos de ese siniestro, y luego de alguna manera se va a generar ahí, ya estamos trabajando con algunas cámaras de carácter empresarial para llevar distintos tipos de emprendimientos, incubadoras desde el punto de vista de desarrollo productivo a nivel local, ¿no? O sea, esa infraestructura va a seguir en uso después. Supuesto. Ahora entonces está en condiciones de tener a los chiquilines... porque también había denuncias de que estaban previstas las aulas para 20 chiquilines y actualmente hay entre 30 y 35. Bueno, esos números tenemos que verlo, ¿no? Pues yo, y un poco si tú me permitís, que tiene que ver con algunas de las cosas que escuchaba con mucha atención y respeto al profesor Slamovich, que seguramente requiere de ciertas precisiones, ¿no? De ciertas precisiones. A ver, cuando Slamovich dice hay un acuerdo de que los grupos son de 25 alumnos, es en la ANEP en general, es un proceso, como lo hizo primaria en su momento, como lo está haciendo media en su momento. No podemos tener 20 alumnos o 25 alumnos en secundaria y 35 o 40 en UTU. Digo, no sería razonable pensar eso así, ¿verdad? Es un proceso que se mira la educación media en su conjunto. Y respecto a la situación vinculada al año lectivo, que todos los años lectivos comienzan el primero de marzo, así está estipulado a nivel de la normativa respecto al año lectivo educativo. Bueno, también se habló, y yo confío en eso, creemos en eso, cada vez trabajamos más para eso, ¿no? Confiando en el profesionalismo docente. O sea, a ver, yo si soy director y estoy director en un centro y cambio a otro centro, no voy a presentarme el 1 de marzo. Seguramente en estos días estoy tomando tiempos para ponerme en contacto con el director actual y ver un poco el funcionamiento del centro y su visión. Lo mismo en otros cargos que tienen que ver con cierta permanencia en el centro. O sea, en definitiva... siempre ha estado eso presente en el profesionalismo docente. Respecto al comienzo de clases, me gustaría decir que hace 3 años que fijamos que el primer día hábil de marzo comenzaban las clases. No es una decisión de este año. O sea, todas esas, de alguna manera, valoraciones, ¿sí? Realmente no corresponden, porque es una decisión tomada ya hace 3 años que se resolvió con toda la administración en función del análisis con todos los consejos. Que las clases comenzaban el primer día hábil de marzo y eso es lo que está ocurriendo. Porque los profesores siempre se ve como una oposición a comenzar entonces en primer marzo. Y realmente son situaciones que hay tiempos suficientes en la administración para poder prever las distintas situaciones que puedan darse. O sea, a ver, estamos hablando del comienzo de primer año, ¿no? Un recibimiento de primer año, que los primeros años, que también en secundaria es importante ver, que se ha manifestado y ahí se ha planteado
esa reunión de orden bipartito que se viene trabajando en muchas temáticas, digamos, respecto a los grupos en secundaria. Digo, hay una realidad. O sea, hace 2 años comenzamos a hacer la preinscripción en primaria, ¿verdad? Todos los alumnos de sexto año hoy están preinscriptos en primer año. Esa cantidad, esos miles de jóvenes que nunca llegaban de la escuela con el pase a un primer año se interrumpió. Eso se anuló completamente. Bien, ahora, ¿qué pasa? También ahí aparece la voluntad de la familia hacia dónde quiere enviarlos. Y bueno, hace 2 años atrás, de los egresados de sexto año de escuela, de escuela pública, el 14,5% iba a UTU, el resto iba a secundaria. Desde que las familias comienzan a optar hacia dónde quieren enviarlos, en 2 años pasó al 25% a UTU. Entonces eso genera, o sea, debilita la necesidad de primeros, ¿sí?, en secundaria. Y luego ese número de alumnos por grupo lo tenemos que ver en función de la educación toda. ¿Por eso será el recorte de horas docentes que denuncian los profesores? No, en realidad no es que sea un recorte de horas docentes. Secundaria tiene el mismo presupuesto y tiene los mismos grupos que el año anterior. El problema es que tiene una redistribución de grupos. No necesita tantos primeros, porque en realidad hay un grupo importante de jóvenes que ha ido hacia UTU. Viene mejorando tímidamente, pero viene mejorando, y en algunos lugares con más énfasis que en otros, la promoción de primero a segundo, o sea que hay menos alumnos en primero, por tanto hay menos grupos de primero y primaria, y lo que hizo secundaria es bajar los grupos de primero, pero abrió grupos de segundo porque mejora el flujo, abrió más grupos de tercero, abrió más grupos de cuarto. O sea, en definitiva, secundaria no es que se limiten las horas ni los grupos, o sea, tiene la misma situación que el año anterior, con una reorganización por varios motivos. El año pasado secundaria hizo una inscripción automática de tercero a cuarto, por ejemplo, en la cual muchos de los chiquines de tercero van a bachillerato de UTU. Bueno, esos espacios se ocuparon en UTU, pero quedaron también disponibles en secundaria. O sea que en definitiva hay una reorganización de la sociedad en función de las distintas opciones. Pero ya para terminar, ¿esto redunda en una facilitación de, no sé si me estoy expresando correctamente, facilita este camino a la familia, hacia los alumnos? Porque también hemos recibido, por ejemplo, comentarios de televidentes que van a la reguladora y hasta el día que comiencen las clases no saben en qué grupo le va a tocar a su hijo, a pesar de que hicieron todo el procedimiento como corresponde, se anotaron. El procedimiento de los espacios que están reservados para movimiento ya se liberaron en el día de ayer. O sea, en definitiva, está todo previsto a nivel de la administración para que comience, y eso es un tema de gestión de cada uno de los consejos, y en este caso el vínculo de la móvil claramente es con secundaria, para que las cosas se procesen en tiempo y forma. O sea, ¿pero se están procesando en tiempo y forma? Está todo dado para que se procesen los temas. Pueden existir algunas particularidades muy puntuales a atender por distintas situaciones. ¿Estos casos como los que yo menciono son particularidades? No, lo que tú mencionas no. Lo que tú mencionas está dado de que hay centros, hay demandas hacia ciertos centros que tienen sus lugares ocupados, y por tanto reguladora tiene la función de poder ver dónde hay espacios libres en la zona cercana para poder hacer esa transición. Bueno, estos espacios sí tienen ciertas reservas en función de los movimientos que otros actores que sí asistían al centro o en primera instancia sí pretendían participar de ese centro, y eso se liberó desde el día de ayer. Por tanto, empiezan a haber nuevos espacios para poder atender estas situaciones. No hay que esperar al 1 de marzo. O sea, en definitiva, creo que hay a veces desinformaciones, a veces hay asesoramientos equivocados. Cuando se llega a una oficina hay un asesoramiento equivocado que de alguna manera no está dentro de las pautas de trabajo y de organización que venimos haciendo con mucho respeto y con mucha seriedad hace tiempo. O sea, está en la gestión claramente estos temas del Consejo de Secundaria para que las cosas se procesen en tiempo y forma, y la administración toda es la que terminará definiendo cuáles son las mejores condiciones para el desarrollo de la educación, en este caso la educación media en general. O sea, pensemos que la educación media tiene 2 fuertes componentes, que son claramente educación secundaria y la educación tecnológica a través de UTU, que hay movimientos en la sociedad respecto a aspiraciones, inclinaciones y vocaciones, que todos los años generan ese movimiento con un incremento permanente, digamos, de la matrícula, particularmente en este caso en UTU, que reposiciona lugares, que reposiciona territorios, que son parte de la realidad que el país tiene que asumir en función de las opciones que toma la sociedad, ¿no? Muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Cerramos por acá entonces la entrevista con el presidente del CODICEN, Wilson Neto.